Hemos invitado esta mañana al doctor Carlos Germán Buch, le agradezco mucho, es el abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana, y el diputado del MAS, don David Ramos, a quien agradezco también por estar acá con nosotros. Buenos días. El tema que nos está convocando en esta oportunidad es hablar de la despenalización del aborto y algunas acciones legales que también va a plantear la Iglesia Católica respecto a un tema que, por supuesto, está en los últimos días acaparando los escenarios de la polémica. Doctor, comienzo con usted, por favor, explíquenos un poco de qué se trata. Muy buenos días a todos los televidentes, Jorge, y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, en realidad vengo representando a la Iglesia Católica, pero debemos poner énfasis en el tema de que este no es un tema que sea estrictamente de carácter religioso, ¿no? Es un tema de carácter plenamente humanitario, porque estamos hablando de la protección de un ser que es el concebido y que prácticamente, está consagrado en la misma Constitución Política del Estado la defensa de la vida, es decir, el derecho al nacer y el derecho de este niño o niña de poder tener acceso a una familia, el poder tener acceso a otros ciertos derechos que están consagrados además en la Constitución Política del Estado. La despenalización del aborto es un tema que además viene dándose ya bajo una problemática muy latente, porque hay muchos y diferentes organismos sociales que están en contra y que también están a favor. Pero es un derecho que fundamentalmente no se tiene que pasar de lado porque está consagrado por lo que decía, por la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, es decir, por la Constitución Política del Estado. En ese sentido estamos hablando de que el Código del Sistema Penal tiene que estar regulado y tiene que además estar jerarquizado en cuanto a la normativa establecida por la misma Constitución Política del Estado, porque si no estaríamos hablando de que es una norma de carácter plenamente inconstitucional. Muy bien. A ver, diputado, ¿cuál es el razonamiento del MAS respecto a este tema? Hay voces a favor, hay voces en contra. Una de las voces en contra de estos cambios que se pretenden introducir dentro de la ley, en el tema este específico del aborto, es precisamente el de la Iglesia Católica. Primeramente aclarar al país cuando se dice de que existe una despenalización. Nosotros queremos desmentir categóricamente, no existe una despenalización. En el actual Código Penal está tipificado el tema del aborto como un delito. Y en esta nueva norma que se discute ya la semana pasada, ha terminado de aprobarse en la Comisión de Constitución, en extenso tanto en grande como en detalle, también está tipificado el tema del aborto como un delito. Inclusive yo diría con sanciones más drásticas. Hasta ahora la sanción más drástica era pues de 3 a 4 años y hoy en esta nueva norma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados se establece tipificando el tema del aborto con una sanción de 10 años de cárcel. Entonces nosotros queremos desmentir. Cuando se maneja muy alegremente, quiere hacerse ver al país de que se estuviese despenalizando el tema del aborto. No es cierto, eso es completamente falso. ¿Qué se está haciendo entonces? Bueno, en todo caso, nosotros queremos ser muy concretos al país. Hoy por hoy, si bien este tema ha sido discutido ampliamente, y también queremos ponderar el apoyo que ha tenido los parlamentarios de la oposición, quienes en muchos aspectos estuviesen cuestionando, pero sin embargo ellos han hecho una valoración de lo que establece, por ejemplo, el sistema actual penal, una valoración con la legislación comparada en los países vecinos, pero también recogiendo lo que establece acá, lo que decía el doctor. Naturalmente, para cualquier norma que rija en el país se tiene que tener como antecedentes y fundamentos, principalmente lo que es nuestra Constitución Política del Estado. Pero sin embargo, en esta comisión no solamente se ha tomado en cuenta la Constitución, sino que también una sentencia constitucional que ha sido emitida en 2014, que establece aspectos que naturalmente atribuyen a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que regulen sobre este tema del aborto. Pero se recoge también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un tema del contexto internacional. Entonces no se está omitiendo para nada cuando se quiere hacer ver de que se estuviese vulnerando la Constitución y normas que regulan en tema de derechos de las personas. A ver, doctor, si bien el tipo penal se mantiene, si bien la tipificación se mantiene,
lo que se abren son las causales. Exactamente. Y esa es la problemática, porque se están dando una serie de causales que están permitiendo la despenalización del aborto. Eso es lo que se tiene que aclarar aquí al pueblo boliviano. Estas causales permiten que una mujer pueda abortar, ¿sí? Se están buscando ciertas condiciones, ciertas características propias a un determinado hecho, y eso está permitiendo que se pueda abortar. Y, señores, esta es la norma suprema del ordenamiento jurídico, esta es la Constitución Política del Estado, y bien que lo toca aquí el honorable. Este es un tema que trasciende más allá del orden interno, porque hay tratados, hay convenios internacionales que están sujetos también a la misma Constitución Política del Estado y que además se tienen que aplicar con carácter preferente, de acuerdo a lo que establece el artículo 256 de la misma Constitución, a partir de lo que es el bloque de constitucionalidad. Entonces, creo que no está en tela de discusión el tema del derecho a la vida. No estamos hablando de derecho al aborto, porque eso no existe y no se puede además dar una sentencia anticipada al concebido, al no permitirle el nacer con vida. No olvidemos que al que está por nacer se lo tiene por nacido para todo lo que pudiera favorecerle en derecho. Eso significa que ese concebido está sujeto a una condición, que es nacer con vida. Y a partir de ese momento, tanto los tratados internacionales o el derecho internacional como el derecho interno establecen justamente que es un derecho fundamental que no se puede pasar por alto y que no puede estar sujeto tampoco a ciertas causales o a ciertas condiciones que permitan la no existencia del nacido. Ok, doctor. A ver, si bien el tipo penal se mantiene, le hago la misma pregunta al diputado Ramos, se están abriendo las causales. Antes la ley preveía, franqueaba 2 o 3 causales claramente establecidas, como en el caso de que estuviera en riesgo la salud de la madre y todo aquello. Ahora se está abriendo aquello. ¿Cuáles son estas otras causales? ¿En qué circunstancias prevé el nuevo Código de Sistema Penal boliviano que puede llegarse a tomar la decisión de interrumpir el embarazo? También queremos aclarar que las causales no son nuevas. El Código Penal nace en el gobierno de Banzer. Y bueno, pues la Iglesia Católica jamás dijo nada, ¿no? Estaban calladitos nomás, tranquilitos, no decían nada. Pues resulta cuando se discute en esta coyuntura el transformar la justicia en el país, bueno, pues todo el mundo sale gritando como si esto fuera nueva. No es nueva las causales. Las queremos explicar. Las causales, por ejemplo, cuando establece, por ejemplo, en qué momento la señora embarazada puede interrumpir el embarazo, es precisamente un primer caso cuando ese embarazo pone en riesgo a la vida de la misma persona. Es un causal, entendible. El segundo caso establece, por ejemplo, cuando el embarazo afecta de manera crítica la salud de la embarazada. Entonces, de manera voluntaria, la embarazada puede recurrir al tema del aborto. El tercer aspecto va relacionado, por ejemplo, cuando exista por concepto de violación, por ejemplo. Un aspecto de violación, decisión voluntaria propia de la señora, recurrir al tema del aborto cuando no tendría que ser sancionado. El tema del estupro, incesto. Entonces son causales que no son de ahora, sino se recogen. Ahora bien, una de las otras causales es, por ejemplo, cuando la niña sea menor de edad, honestamente. No está en condiciones, no está preparada para ser madre y ha sido pues objeto de violación en otros aspectos que ha tenido embarazo. Entonces son esas las causales. Ahora bien, a esto como elemento podemos decir de que cuando se encuentra en extrema pobreza, cuando no tiene recursos para mantener y otros aspectos, pero esto tenemos que decir, no es que en este momento la ley dice, bueno, todas las señoras tienen que abortar, sino más atribuye a la decisión propiamente de la señora afectada en estas causales. Estas son las causales, desde todo punto de vista, recogiendo, son las más justificadas que se ha podido expresar. Este tema no acaba acá, ni mucho menos. Hay voces a favor y hay voces en contra, como por supuesto corresponde a un tema tan delicado y tan polémico como el aborto.
Usted ha escuchado la Iglesia Católica, le agradezco mucho al doctor por estar acá con nosotros, y la posición del movimiento al socialismo respecto a estas causales que se están incrementando dentro del código del sistema penal boliviano. Este tema da para más y por supuesto en otras ediciones informativas nosotros vamos a seguir tocándolo porque usted merece estar muy bien informado. Seguimos.